Y bueno, vamos a dar inicio a la clase de esta semana. Para ello vamos a tocar los temas de la derivada, dándole continuidad. Para el caso le competen dos tipos de derivadas: derivadas de funciones logarítmicas y derivadas de funciones exponenciales. En ambos casos tengo dos guías. La guía número 1, que corresponde a toda la parte de derivación implícita, que es un tema que vimos la semana pasada y estamos retomándolo, dado que hicimos el examen parcial, no hicimos guía. Y la guía número 2, que corresponde a la parte de derivación de logarítmicas y exponenciales. Bueno, lo importante aquí es entender lo siguiente: podemos ocupar los videos tutoriales, es cierto, sin embargo hay algo mucho más sencillo, que es la tabla de derivaciones que les colocó a ustedes en el aula, y es más fácil utilizar. Es una forma abreviada de cómo decir lo mismo y aplicar una plantilla para que sea mucho más fácil. Veamos entonces. En el caso de la derivación exponencial tenemos únicamente dos casos: una donde la base es e y otra donde la base es diferente de e. ¿Cuál es la única diferencia entre ambos? Es que cuando yo tengo que la base es e elevado a la u, entonces la forma de la primera derivada se me simplifica tremendamente. Yo debo conocer el exponente y derivarlo multiplicándolo por la forma misma de una forma completa, ponerlo acá. Si fijan ustedes, solo he bajado la variable que está en el exponente, la derivada, y he vuelto a duplicar todo lo que es e a la u y dice lo opuesto. En el caso cuando es diferente de e, entonces se procede de forma similar, con la única diferencia que yo debo agregarle logaritmo natural de la base para el caso de a. Es la única diferencia. Aquí podemos ver los casos específicamente hablando. Cuando la base es e, entonces yo solo bajo el exponente, que el exponente es 3x más 1, y opero la derivada. Si yo pongo un poquito de práctica, sabré perfectamente de que 3x cuadrado más 1, al derivarlo con respecto a x, me da 6x, y esto lo multiplico otra vez por la base junto con el exponente de forma replicada, de forma exacta. ¿Qué pasa cuando la base es diferente de? Bueno, entonces tengo aquí, para el caso que es 5, 3x menos 4, yo aplico la misma forma. Mi exponente es 3x menos 4. Si yo derivo la parte de arriba, me da 3. Duplico otra vez la base junto con su exponente, y la salvedad ahora es que yo debo de agregarle logaritmo natural de la base. ¿Qué es la base? 5. Pues yo tengo la forma. Cuando yo tengo las funciones logarítmicas, pues yo procedo de una forma diferente. Vamos a ver cómo se aplica cuando tengo las formas logarítmicas. Vamos a borrar esta pizarra. Y yo puedo seguir cuando tengo las formas logarítmicas. Bueno, igual tengo dos casos. Cuando es logaritmo natural, pues yo tengo perfectamente que el argumento, que para el caso veámoslo acá, yo tengo mi función, para el caso de ponerles un ejemplo que aparece acá, x cuadrado más 7x que debo de hacer entonces al aplicar la primera derivada. Bueno, al aplicar la primera derivada dice que yo el argumento, que es justamente esta parte de acá, esto se le llama argumento de la función, eso se da tanto en logarítmicas como en trigonométricas. Entonces yo aplico la primera derivada del argumento. ¿Quién es el argumento? Pues ya lo vimos, ¿verdad? Más 7x, y yo solo me encargo en la parte de abajo, en el denominador, de duplicar justamente el argumento. Y ahí tengo que, si somos un poquito diestro en las clases anteriores,
Saben perfecto que al derivar la parte de arriba me queda directamente 2x más 7, y en la parte de abajo me quedaría entonces x cuadrado más 7x. Como ven, en la forma logaritmo natural es sencillo, yo no tengo que aplicarle nada más. Pero ¿qué pasaría si esta misma función tuviese yo que ya no fuera logaritmo natural, sino que sería logaritmo de cualquier logaritmo? Para el caso logaritmo base 5 de la misma función. Significaría que si yo quisiera aplicar la primera derivada, sería justamente lo mismo, me daría lo mismo, 2x más 7 y abajo x cuadrado más 7x, con la única salvedad que yo debo de multiplicarlo por el correspondiente pero de e. Esto no sucedía anterior, ¿por qué? Porque aquí, si yo lógicamente hago logaritmo natural de, dado que estamos hablando del logaritmo natural, y aquí es diferente, esto es igual a ¿qué cosa? Es igual a 1. Entonces 1 multiplicado por eso, pues me daría justamente la parte que está acá. Esa es la única diferencia. Eso es para hacerlo de forma sencilla. Ahí tenemos aplicado entonces las dos tablas, la exponencial y la logarítmica, como podemos ver. Cuyas diferencias son que cuando va en función de logaritmo natural, las formas se simplifican, y cuando son diferentes, entonces sabemos perfectamente que para el caso de las exponenciales le vamos a poner logaritmo natural de la base, y en el otro caso logaritmo del que estamos haciendo, pero del valor e. Siguiendo también con la guía 1, tenemos otra dificultad. Repasando las clases anteriores, tenemos el caso de las formas implícitas. Las formas implícitas son nada más y nada menos que unas formas, dijéramos, prácticas de cómo derivar. ¿Y cuándo se utilizan las formas implícitas? Bueno, se pueden para cualquier momento, pero principalmente cuando tenemos formas donde yo no puedo despejar la variable dependiente, que para el caso, nosotros por lo general sabemos que la variable dependiente es y. ¿Por qué? Porque la que transforma en la forma f de x. ¿Y por qué se pone en la forma f de x? Porque sabemos perfectamente que esa variable estamos definiendo lo que está en el centro del paréntesis es la variable de la cual está dependiendo la función, que para el caso por lo general es y. Bueno, veamos el primer caso. Como resulta cuando yo tengo formas un tanto difíciles. Esta no es tan difícil, sin embargo el objetivo acá es entender el por qué se utiliza. Si yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16, primero cualquiera podría decir, ¿es una función o no es una función? Bueno, sí sabemos que es una función, pero ¿por qué se llama implícita? Primero porque no está definido específicamente quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente, mientras que en la forma de f de x sabemos perfectamente que sí, ya aquí hay una definición, que la función va a depender exclusivamente de qué variable, de la variable x. Entonces yo puedo reescribir, esto es una forma que se conoce como implícita porque no está definido quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente, no hay una variable despejada, en otras palabras, mientras que aquí sí, y entonces ya esto se conoce como una nomenclatura en funciones, y que también es explícita. ¿Por qué? Porque estamos definiendo específicamente quién es la variable dependiente y quién es la variable no dependiente. Si yo vengo y puedo transformar esta misma
me quedaría de esta forma. Quedaría 16 menos x al cuadrado. Esto es porque muchos no conocen la forma de cómo se puede poner una función. Y una función se puede poner de muchas formas, pero por lo general dos formas específicas. Una de notación de forma implícita, que está hacia mi izquierda, y notación de forma de función o explícita, que es esta que está acá. Bueno, pero sabemos perfectamente que si yo lo hago de una forma explícita, la forma de cómo yo voy a derivar se hace más complicada. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar todas las formas posibles conocidas para poder hacerlo. Mientras que en esta forma es mucho más fácil. Yo no necesito, si yo quiero derivarlo, yo simplemente aplico la derivada a ambos extremos y miren qué pasa. Lo aplico acá y aplico sabemos perfectamente que la derivada de una constante es igual a 0 y eso sí lo podemos hacer. Entonces nos quedaría 2x más, bajo el exponente otra vez, y como no conozco quién es la variable y, es porque estamos derivando en función de x, entonces me queda de forma así. Y perfectamente puedo hacer lo siguiente: despejar mi y', que es la que ando buscando. ¿Puedo simplificar? Sí. Entonces esto me queda pero como ven, la forma de explicitar lo complicado es que yo no tengo despejada la variable, tengo mi misma derivada pero en función de la misma variable, entonces eso me perjudica, no puedo hacerlo. Pero para efectos prácticos es una buena forma de cómo llegar a la solución. Pero si yo tengo despejado, pues la parte implícita me sirve, pues porque yo solo, en vez de aplicar todas las funciones o todas las formas posibles para derivar esto, yo simplemente vengo y hago esto. Conociendo quién es y, entonces yo nada más y nada menos hago lo siguiente: sustituyo por el valor y ya vuelvo a tener la derivada como tal. Y tengo x, como vemos, tenemos otra forma también como de simplificarnos la vida y hacerlo de una forma posible. No sé si queda claro esto, sin embargo posteriormente haremos otras actividades para poder ir resolviendo y calificando las dudas correspondientes. Nos quedamos acá y posteriormente pues ustedes me hacen las consultas necesarias que crean pertinentes. Gracias.